Seguimos en Romanos, en el último capítulo, que es ya las salutaciones de Pablo, bueno, vamos a empezar orando, después explico un poquito más cómo será el tiempo en la Biblia. Será un poco diferente hoy porque el formato ya es un poco diferente. Pablo no está dando enseñanzas directamente, yo creo que son enseñanzas más implícitas, pero vamos a ver el pasaje un poquito. Vamos a orar, que el Señor bendiga este tiempo, nos ayude a enfocar, a concentrarnos, y me ayude a mí al hablar también, o sea, de provecho. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo aquí, gracias por tus bendiciones y gracias por traernos aquí a estudiar tu palabra. Pido que sea de tiempo provechoso para cada hermano, pido que nos ayudes a entender el porqué de este pasaje, entender por qué está escrito para nosotros. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente, que sea de ayuda y iluminación a los que están aquí, y pido que el Espíritu Santo tenga rienda libre para enseñar. Gracias por todo, ayúdanos a glorificarte en el nombre de Jesús, y te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, bueno, si tenéis las Biblias, estaremos en el capítulo 16 de Romanos. Otra vez no voy a hacer resumen del libro porque no estamos tanto en tema de enseñanza que requiera el contexto, pero repaso rapidísimo, ¿no? En Romanos hemos estado hablando del Evangelio, definiendo el Evangelio. Los primeros 11 capítulos hablaron de lo que es ser cristiano, lo que significa ser salvo, y del 12 en adelante, pues aplicó esa enseñanza, aplicó esa verdad a la vida práctica, ¿no? Enseñando a los romanos, a los cristianos en Roma, cómo vivir, cómo obrar en la iglesia, cómo tratarse entre uno y el otro. Y uno de los temas principales en Romanos, y lo vemos desde el inicio del libro, es la fusión en la iglesia entre judíos y gentiles. Una mezcla entre, pues, los de allí, los de Roma nativos, y los extranjeros de Israel, los extranjeros judíos en ese momento, los que eran, pues, portadores del Evangelio al final. Ellos habían traído el Evangelio a Roma. Y la tensión que siempre habría en unir estas culturas. Por lo que entendemos, pues la iglesia en Roma iba bastante bien, ¿no? Era una iglesia establecida, eran fuertes y estaban demostrando cómo debe de funcionar una iglesia, ¿no? En unión. Pero Pablo habla bastante del tema y nos da a entender que siempre se puede mejorar. Pues, en la iglesia en Roma siempre podían aprender a trabajar mejor, uniendo las culturas diferentes, ¿no? Yo creo que es muy práctico en estos días también, porque tenemos al final fusión de muchas culturas aquí en la iglesia, y es importante aprender a colaborar, porque tenemos una misma meta, aunque tengamos trasfondos y culturas diferentes, tenemos una misma meta y es importante que colaboremos. Y bueno, eso es un poco tema grande en el libro, y se ve reflejado eso, otra vez, un poco implícitamente, en las salutaciones o los saludos que manda Pablo al final del libro. Bien, esto es en el último capítulo. Básicamente Pablo ha mandado esta carta por mano de Febe, vimos la semana pasada, Pablo dando un poco de introducción de la persona portadora de su carta, pero ahora al final de la carta básicamente manda un montón de saludos Pablo. Aprovechando, podríamos decir, de la carta para mandar saludos a amistades, a personas que no había visto Pablo quizás en un buen tiempo, pero yo me gusta preguntarme, ¿no? Cuando leo en la Biblia, cuando estudio en la Biblia, ¿por qué fue tan importante que Pablo saludara a las personas que vamos a ver en esta lista? Y no las conté, pero son unas 20 personas que menciona Pablo en los próximos versículos, 16 a 20. Personas que en muchos casos no sabemos nada más de ellos que el texto que tenemos hoy. No son personas famosas en la Biblia. Y me gusta hacerme la pregunta, ¿por qué tan importante que Pablo les saludara de esta forma? ¿Por qué incluirlo en la carta de los romanos, ¿no? ¿Por qué no tener una carta separada con saludos?
y estas cosas, ¿no? Yo no puedo decir con toda certeza o con toda confianza, pero yo creo que Pablo está utilizando estos saludos para continuar el mensaje de unidad, colaboración que hemos visto a lo largo de todo el libro. Bien, en los versículos que tocaremos hoy, que son 14 versículos, vamos a ver un montón de nombres. No va a haber examen después de nombres porque yo lo fracasaría seguro. Un montón de nombres que quizás no hayas escuchado en la vida. Si has leído el libro de Romanos, solamente los has leído en Romanos. Pero Pablo simplemente menciona a la persona, dice alguna cosa muy rápida acerca de esa persona. Algunos llaman, pues esta persona es muy amada, o es colaborador mío, o es trabajador en el Evangelio. No, da una pequeñísima descripción de esa persona y después pasa al próximo, ¿no? Y dice, y saludos a tal persona y tal persona. ¿Cómo escogió Pablo las personas a quien saludar? Me imagino serían las personas que conocía, las personas más cercanas a él, pero yo creo que Pablo está animando a los de la iglesia básicamente a incluir a todos dentro de la iglesia. Vamos a ver que hay bastante variedad dentro del grupo de personas mencionadas por Pablo. Hay judíos y gentiles, hay gente en diferentes estratos de la sociedad. Y yo creo que Pablo está recordando a la iglesia de lo diversos que son y animándoles a la unidad. Así que bueno, el formato un poquito para el mensaje, que es un poco diferente porque esto no es pasaje de doctrina o de enseñanza. Vamos a ir por todos los versículos que vamos a hacer. Leeremos juntos, no haré muchísimo comentario, pero haré un poquito. Cuando sabemos un poco más de contexto sobre la persona lo aclararé, lo explicaré. Pero vamos a ver todos los nombres y al final vamos a enfocarnos un poquito en esas descripciones. Este es lo que decía antes. ¿Qué es lo que menciona Pablo con cada persona? Así que bueno, el formato, como digo, un poco diferente, pero vamos a empezar. En Romanos 16, versículo 3, empieza Pablo diciendo: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. El primer saludo es a esta pareja, Priscila y Aquila. Y de todos los que vamos a ver, estos son los que más datos tenemos en la Biblia. La Biblia les menciona en creo que 5 o 6 veces en la Biblia aparecen aparte de este pasaje, ¿no? Y un poco resumen de lo que dice la Biblia de ellos. Priscila y Aquila eran judíos que vivían en Roma y bastante anterior a esta carta habían sido expulsados por Roma. Hubo un emperador que expulsó a todos los judíos, pues seguramente por presión política, para agradar a la ciudad de Roma, prohibió, o sea, la ciudadanía, expulsó a todos los que eran judíos. Los judíos estarían predicando el Evangelio, en gran parte, pues estaban evangelizando y seguramente por varias razones, pues expulsó a los judíos. Y entre los judíos que fueron echados de su casa, eran Aquila y Priscila. Son una pareja y cada vez que aparecen en la Biblia son básicamente colaboradores de Pablo. O sea, son misioneros, gente que viajaba por el bien del Evangelio, predicando y empezando iglesias por donde iban. En Hechos capítulo 18 vemos por primera vez a esta pareja. Son expulsados de Roma, nos dice. Después nos dice que ellos viajaron con Pablo a la ciudad de Éfeso. Viajaron con él y Pablo les dejó en Éfeso para montar o dirigir la iglesia en Éfeso. ¿Bien? Básicamente como ayudantes, predicadores o líderes de la iglesia. Nos dice después el mismo capítulo de Hechos que ellos fueron los que instruyeron a un hombre, se llama Apolos, que habréis igual escuchado de él. Él era otro predicador. Apolos dice la Biblia que era un predicador muy
muy bueno, o sea, tenía capacidad de discurso, o sea, capacidad de hablar, pero era un seguidor de Juan el Bautista, no había conocido del Evangelio de Jesús, y Aquila y Priscila básicamente le dan el Evangelio de Jesús, porque si os acordáis, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, pero vino antes de Jesús. Así que le aclararon el resto del Evangelio a Apolo, le enseñaron y le prepararon para que él predicara el Evangelio completo. Después, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, se menciona que tienen Priscila y Aquila una iglesia en su casa. Nosotros vivimos un poco de lujo en estos días, ¿no? Tenemos un edificio grande dedicado a ser iglesia. En los tiempos de la Biblia, pues se reunían casi siempre en casas, ¿sí? Quizás otra prioridad en cuanto al dinero, pero era el formato que tenían, y eso era lo típico. Y Priscila y Aquila pues tenían una iglesia en su casa. Esto en Éfeso. Después, cuando leemos otra vez en segunda a Timoteo, más adelante, vemos que están en Roma y también tienen otra iglesia en su casa en Roma. Así que por donde iban, pues estaban sirviendo, predicando y sacrificando por el ministerio. Por eso Pablo les llama colaboradores, ¿no? Son compañeros suyos en ministerio. Saludadles, dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, dice que expusieron su vida por mí. No sabemos a qué se refiere Pablo, no sabemos cuál es la historia. Sabemos que Pablo muchas veces estuvo en peligro de muerte, muchas veces fue a predicar a una ciudad o le apedreaban o le llevaban a la cárcel, habían motines, habían muchos que se enfadaban por el Evangelio, ¿no? Pablo vivía una vida bastante de peligro en peligro. Y en algunas de estas ocasiones, suponemos, Priscila y Aquila pues se arriesgaron para salvarle a él. Pues, o sea, básicamente se demostraron fieles o valientes a la hora de protegerle. Dice, se pusieron su vida por mí, a los cuales yo, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, dando a entender que estos eran conocidos y amados en el mundo de las demás iglesias, en las ciudades en el Imperio de Roma. Bien, aquí Priscila y Aquila estarían en este momento en Roma, quizás de visita, porque más adelante están otra vez en Éfeso, nos dice la Biblia, pero Pablo les manda un saludo como misioneros o como compañeros suyos en el ministerio. Versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Te saluda a Epeneto, amado mío. No sabemos más de Epeneto, esta persona, simplemente aparece aquí, pero Pablo le llama amado, persona cercana a él. No sabemos más detalle de él, pero dice, es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fue un convertido, quizás uno de los primeros que vinieron a Cristo en el ministerio de Pablo en Acaya. Una persona que llevaba tiempo en el Evangelio y había venido a Cristo y estaba siendo fiel por eso. Quizás fuera mayor, no lo sabemos, ¿no? Pero era uno de los más veteranos, o los que más años llevaba en la fe. Dice, continuamos, versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No sabemos más de María, no sabemos quién es, no es ninguna de las Marías del Evangelio, o sea, no es la madre de Jesús o ninguna de estas otras, seguramente, no sé, porque estaba en Roma, muy lejos de Jerusalén. Pero la descripción de Pablo es una trabajadora, muy parecido a lo que dijo de Febe la semana pasada, ¿no? Es una persona que sirve, que se esfuerza por los demás, se esfuerza por la iglesia y por los hermanos, ¿no? Yo me preguntaba, si Pablo me saludara a mí, ¿qué diría? ¿Saludos a David, mi amigo, o diría algo un poco más profundo acerca de mi servicio a Dios? No lo sé. Pero a María le reconoce como eso, una persona que trabajaba mucho por el Señor. Con algunas personas dice que han trabajado por el Señor y hay unas cuantas que dice esta frase, ha trabajado mucho. Hay una pequeña diferencia en el griego en cuanto a ella.
Dice, saludad a Andrónico y a Junias, seguramente otra pareja, marido y mujer. Dice, mis parientes, mis compañeros de prisiones. La palabra parientes puede ser parientes de sangre o más probablemente está hablando de judíos, bien, parientes de nación, paisanos. Seguramente se traduciría mejor así. Saludadles. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, aunque tienen nombres más griegos o helenos, no son nombres típicos judíos, pero Pablo les llama judíos, quizás judíos que llevaban tiempo viviendo ya fuera de Israel. Y dice que eran sus compañeros de prisiones. Otra vez no sabemos la historia específica, pero Pablo estuvo muchas veces en prisión por predicar el Evangelio. Eso era parte de su vida. Predicaba hasta que se enfadaran los líderes religiosos, se armaba un motín y los romanos, para traer la paz, le echaban a la cárcel. Iba así repitiendo la historia en ciudades. Y al parecer en alguna ciudad, pues ellos fueron con él a la prisión. Él dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Parece ser pues también personas que habían viajado con Pablo, quizás se habían quedado en este momento en Roma, pero tenían buena reputación o buen testimonio entre los demás apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo, que fueron salvos antes de Pablo. Y sabemos que Pablo fue salvo bastante temprano en la iglesia, porque os acordáis, Pablo era uno de los primeros organizando la persecución de judíos. Poco después de Pentecostés, poco después de que se iniciara la iglesia en Israel y el movimiento cristiano, pues Pablo era de los más celosos fundadores de esta persecución, y Dios le interrumpió, digamos, y Dios le salvó a Pablo. Pero si estos fueron salvos antes de él, es muy probable que estuvieran en Jerusalén en Pentecostés, ¿no? Cuando primero se inició la iglesia. Así que quizás eso, habían estado en Jerusalén, habían llevado el Evangelio de vuelta a su lugar de Roma, quizás, no sabemos más de ellos. Pero compañeros de Pablo, parientes de sangre, y Pablo les resalta a estas personas, otra vez, no creo que sea meramente para mandar un saludo. Bien, o sea, yo creo que resalta a estas personas en su carta a los romanos para recordar la fidelidad de estas personas a la iglesia entera. Bien, seguramente la carta que escribió Pablo se leería en diferentes iglesias, en diferentes casas, en lugares dentro de Roma, y Pablo quiere reconocer, recordar a los creyentes que escuchen su carta de estas personas, que fueron quizás de influencia o de primera influencia en fundar las iglesias en Roma. Dice 8, continuamos. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. No sabemos más de esta persona. Dice amado de Pablo, sí que tenían una relación cercana. El nombre no es judío, el nombre es bastante... era bastante común en el mundo romano. Algunos suponen que quizás era un siervo o un esclavo, porque era un nombre que se usaba mucho para esclavos, pero eso es pura conjetura ya. La Biblia no nos dice más de esta persona. Pero seguramente no judío. Dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y bueno, otra vez la palabra colaborador queriendo decir otro misionero, otro predicador del Evangelio que trabajaba como Pablo. ¿Bien? Probablemente era uno que viajaba y había venido a Roma para predicar el Evangelio, ¿no? O quizás había hecho viajes saliendo de Roma y había vuelto, pero era otro predicador, otro misionero, ¿no? Otra persona involucrada en esparcir el Evangelio, y Pablo le llamaba colaborador. Dice a Estaquis, amado mío, otra persona, pues no sabemos nada más de él que de este versículo, pero persona cercana a Pablo. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, dice.
da a entender que fue una persona que había sufrido por Cristo, había sido probada su fe. No sabemos más de lo que dice este versículo, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, no sabemos ningún detalle, pero Pablo diciendo ha sido desafiado su fe y ha sido demostrado fiel. Es la idea de esta persona. Saludad a Pérez, quizás una persona que había sufrido por el Evangelio. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Este es muy curioso porque se ha escrito o se ha pensado mucho sobre este nombre Aristóbulo. ¿Hay alguna conexión entre este nombre, esta persona y Herodes? ¿Os acordáis de Herodes, el que era rey en Judea cuando nació Jesús, que intentó matar a todos los niños? Este hombre Herodes no era judío, pero era como medio judío, y su casa estaba muy mezclada. Habían parientes suyos judíos y parientes que no. Evidentemente una persona muy mala, Herodes, una persona que quiso matar a Jesús, quiso matar a un montón de niños, una persona muy cruel. Pero muchos piensan que esta persona es parte de la familia de Herodes, y cuando dice saludad a los de la casa de Aristóbulo, estamos hablando de una casa principal en Roma. Cuando dice la casa de alguien suele ser, no está hablando simplemente de mujer y niños, está hablando de una casa grande, pero hablando de los siervos, de parientes, de personas que puedan estar pues quedándose con el dueño. Está hablando de todos los que habitan en la casa grande de este tal Aristóbulo. Como digo, la Biblia no cuenta más de él, así que no podemos hacer más que suponer, pero al parecer es una persona semi-importante en Roma, y en la casa habían muchos cristianos. No sabemos si todos, no sabemos si él era cristiano. Algunos piensan que sí, Aristóbulo también, pero saludad a la casa entera de Aristóbulo. Hablando de seguramente un estrato un poco más alto dentro de la ciudad de Roma, ¿no? Un nivel social un poco más alto. Hay otro, Herodión, dice mi pariente, otra vez esa palabra seguramente paisano, otro judío. Herodión también se cree que es de la familia de Herodes, esta familia real con Herodes, o sea, una persona muy mala en la familia, él era el rey, el más famoso, pero parece ser otro que había venido a Cristo dentro de la familia de Herodes, y quizás de esta gama más alta en la sociedad romana. Otra vez, Pablo, ¿por qué nombra a estas personas? Yo creo que quiere que los hermanos literalmente saluden a estas personas, ¿no? O sea, quiere promover la colaboración y el amor entre estos grupos muy diversos. Quizás hubiera algo de fricción entre estas diferentes clases, entre los judíos y entre los romanos y entre estos grupos, y yo creo que Pablo está intentando fomentar o comunicar que deben de estar unidos, deben de estar trabajando por el Evangelio. Saludad a los de la casa de Narciso. Otra vez, no sabemos quién es en particular, pero era un nombre común, era también seguramente de una clase más rica, y está hablando de la casa entera de este hombre más rico, Narciso. Dice, los cuales también están en el Señor, ¿no? Los habitantes de su palacio o de su hogar. 12, dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Probablemente, al decirlo juntos, pues igual serían hermanas que también servían, ¿no? Están nombradas como trabajadoras dentro de la iglesia, siervas de la iglesia, personas que se dedicaban, ¿no? En los tiempos de Pablo, así como en los días de hoy, hay personas que sirven un poquito y hay personas que sirven mucho.
Y Pablo recomendaba, quería elevar a los que habían sacrificado mucho por el Señor. Dice otra mujer, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aquí está también esa distinción es muy trabajadora. En el griego es diferente. Otra persona, no sabemos quién es, pero una vez más, una persona sierva, ¿no? Y Pablo le recomienda meramente por eso, no por ser talentuosa, no por ser no por no por ninguna cosa más que ser una sierva de la iglesia, no una persona que sirve, que trabaja. Dice el 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. También curioso este nombre. Muy posiblemente Rufo es el hijo de Simón el Cireno, o Simón de Cirene, que en los evangelios, en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, es el hombre que lleva la cruz de Jesús. Cuando Jesús se cae ya no puede llevar la cruz por falta de sangre y por falta de fuerzas. ¿Bien? ¿Os acordáis que dice que los romanos le latigaban, le intentaron golpear a Jesús para que llevara su cruz? Ya no podía más y le obligaron a una persona y le nombran Simón de Cirene. Y algunos de los evangelios, en concreto el evangelio de Marcos, al mencionar a Simón de Cirene, estaba en el bolsillo. Eso sería problema más bien. Sí, perdona. Marcos, que es el evangelio que se cree que fue escrito a Roma o a los romanos, menciona a Simón de Cirene como el padre de Alejandro y Rufo. Dando a entender que estas son personas de renombre en la iglesia, personas que se reconocerían, ¿no? Así que varias cosas apuntan a que este sea hijo del que por suerte, parece ser, tuvo que llevar la cruz de Jesús, y después de eso parece que fue salvo y sus hijos fueron salvos, y quizás por esta casualidad, digamos, que no es casualidad dentro del plan de Dios, llegará a ser salvo. Y Pablo dice, no, Rufo, escogido en el Señor. Pablo habló de la elección en el capítulo 10 de Romanos, ¿no? Habló de que los que somos salvos, somos salvos porque Dios nos elige, va por nosotros, ¿no? Dios nos saca a nosotros de nuestro pecado. Y Rufo, pues, recordado por eso. También dice a su madre, a la madre de Rufo, como lo dice Pablo aquí es curioso, pero dice la madre de Rufo, que también es madre mía. Seguramente es, no biológicamente, pero que esta mujer le había sido de ayuda a Pablo en alguna ocasión. Hay mucho, evidentemente, de la vida de Pablo que no está contado en las epístolas, pero en algún momento quizás ella le había ayudado, acogido en alguno de sus viajes o algo así, y Pablo le llamaba como si fuera su madre. Otra vez, yo creo que Pablo, nombrando a gente muy diferente, muy diversa, para que la gente, pues, literalmente hable con ellos. Cuando hay una iglesia grande, a mí una de las cosas que siempre me da pena, cuando visito una iglesia grande, pues muchas veces tienes a personas que nunca han hablado con muchos de los de la iglesia, porque a veces la limitación de personas es muy difícil, porque son muchas personas. Y se forman grupitos en la iglesia, pues un grupito aquí que se conoce y otro grupito que no se conoce, y no es una familia, no es un poco conjunto de grupitos. Y eso no es sano en una iglesia, no es lo que debería ser. La iglesia deberíamos esforzarnos por conocer a los que son diferentes, a los que no son cercanos nuestros por circunstancia, pues hacer el esfuerzo de conocerles y hablarles y orar por ellos, ¿no? Y tener colaboración con estos hermanos. Yo creo que es, otra vez, Pablo está animando esto.
Bien, versículo 14 y 15 nombra bastantes más, y no nos dice mucho, no vamos a pasar tiempo aquí, pero dice, saludad también a Sínclito, a Flegonte, a Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que están con ellos, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y su hermana, a Olimpas y los santos que están con ellos. No sabemos nada de estas personas, ¿no? Son simplemente nombrados por Pablo. Otra vez, un día le preguntaremos, ¿por qué nombraste a estas personas? ¿Cuál es la cosa interesante aquí, no? Pero yo creo, sinceramente, Pablo otra vez quiere que los hermanos tengan más cercanía entre ellos. Está aprovechando esta carta para fomentar la unidad. Bien, y esas son todas las personas mencionadas por Pablo. Bien, como decía, lo que he hecho es un poco agrupar como el apodo o la descripción que Pablo los da, pues de varios dijo, por ejemplo, mis colaboradores, ¿no? Otra vez, colaboradores serían otros predicadores, otros misioneros, otros dedicados al ministerio, ¿no? Que sus vidas eran entregados a eso. Menciona a Priscila Aquila, a Urbano. La letra es muy pequeña, lo siento porque hay muchos nombres. Habla de amados, ¿no? Personas con quien tenía cariño, quizás como buenos amigos, personas que conocía íntimamente Pablo, personas de amistades cercanas y personas recomendables para la iglesia, ¿no? Dice eso, Epeneto, Amplias, Estaquis, a todos estos les llama amados. Habla de trabajadores, bastantes, María, Trifena y Trifosa, Pérsida, algunos de estos dicen que eran muy trabajadores, ¿no? Sirviendo mucho en la iglesia. Estos 4 nombres son todos mujeres, lo que da a entender la importancia de las mujeres en la iglesia, incluso en los días de Pablo. Eran reconocidos por su servicio, reconocidos por lo que hacían. Evidentemente, pues también no era no limitado a las mujeres el trabajar, pero reconocidas por ser personas sacrificadas. Parientes, otra vez seguramente judíos o resaltándoles por ser judíos, quizás un poco marginados o algo así, ¿no? Y Pablo recordando, oye, pues saludarles a ellos también, a Andrónico y Junias, a Herodión. Otra vez no sabemos más de ellos, más que eso, Pablo les llama parientes. Dice que estos eran compañeros en prisiones, otra vez Andrónico y Junias, personas que habían sufrido con Pablo, habían pasado padecido persecución con él, aprobado en Cristo o se había puesto a prueba su fe a este hombre Apeles, como un mártir o una persona que había sufrido de alguna forma seguramente, pasado por pruebas y se había demostrado fiel. Todas estas cosas a mí me hace pensar, ¿no? Pablo diría esto de mí, ¿no? Pablo me llamaría colaborador, me llamaría trabajador, me llamaría fiel o una persona que ha demostrado ser fiel a través de dificultades. Espero que sí. Escogido en el Señor, Rufo, quizás referencia a que Dios obviamente fue a por él, ¿no? Una persona que diríamos nadie daba un duro por él, pero Dios fue a por él, Dios le rescató, quizás. Otra persona recomendada por Pablo. Todas estas personas, un día espero conocerles en el cielo, ¿no? Un día espero poder hablar con ellos y que me cuenten sus historias y que cuenten sus testimonios y cómo conocieron a Pablo y más de por qué están aquí. Pero no es idea original mía, ¿no? Pero muchos ven esta lista de personas y resaltan la idea de la diversidad aquí. La idea de que la iglesia en Roma no era un grupito homogéneo de un montón de personas iguales. Era llena de variedad. Y Pablo parece estar celebrando esa variedad, esa diversidad, y animando a que colaboren juntos. Eso es el mensaje entero de Romanos.
Así que dice, saludad los unos a los otros, a todos los demás, o sea, a todos estos nombres decirle, mándales mi saludo, yo les saludo, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? Saludaros todos los unos a los otros con ósculo santo o beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, de donde estaba escribiendo Pablo, o sea, las otras iglesias en el Imperio Romano, ¿no? Otra vez, con esta idea de, estamos todos aquí colaborando. Cuando pide peticiones de oración Iñaki, ¿no? Iñaki siempre pide por las iglesias hermanas a nuestro alrededor, ¿no? Los que están aquí también predicando el Evangelio. Y es importante, y Pablo sería igual. Pablo estaría orando por todo lugar donde se esté predicando el Evangelio, donde se esté haciendo algo para el servicio de Dios, estaría orando por ellos y animando la colaboración y la unidad. Bien, obviamente hay iglesias de muchos estilos diferentes, de doctrinas diferentes y a veces con diferencias de opinión en cuanto a doctrina, en cuanto a prácticas, en cuanto a formatos de culto y música, un montón de cosas, ¿no? Al final es muy fácil segregarnos entre el mundo cristiano. Es muy fácil buscar el grupo que más sea parecido a mí y el que donde más cómodo me sienta yo, y esos son los que llaman los hermanos, y olvidar de los demás. Pero es importante, y yo creo, especialmente en un lugar como el País Vasco, donde hay tan pocas iglesias y tan pocos cristianos aquí, creo que es importante recordar que somos o deberíamos ser colaboradores. Deberíamos esforzarnos por la unidad. Dentro de nuestra iglesia, esforzarnos para ser más unidos, más conocernos más el uno del otro y poder así orar más el uno por el otro. ¿Por qué? Porque somos colaboradores, tenemos la misma meta, ¿no? Estamos aquí para glorificar a Dios, para servirle y para servir su reino, hacer que llegue el reino de Dios aquí en la tierra, y deberíamos trabajar juntos. Siempre es más fácil la separación que la unidad. Es más difícil mantener una relación cercana que dividirse por cualquier motivo, ¿no? Somos muy buenos en dividirnos. Pero Pablo anima, en esta parte de su libro, a que nos esforcemos por la unidad. Saludados, dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Como decía, ¿no? Muy posible que Pablo está animando a la iglesia en Roma, o a las iglesias en Roma, a ser más unidos entre judíos y gentiles, y entre diferentes niveles niveles sociales, porque, dice, son colaboradores por el Evangelio, porque sois hermanos en Cristo que deberíais estar trabajando por la misma meta. Y así termina esta sección, ¿no? Como digo, un poco diferente porque no es tanto doctrina o enseñanza, pero son unos versículos que refuerzan mucho del mensaje del libro de Romanos. O sea, tienen mucho sentido en su contexto. Bien, y ahí vamos a dejarlo. La semana que viene, Dios mediante, terminaremos el libro de Romanos, será el último capítulo. Si hay alguna pregunta o cosa que añadir, me encantaría al final del culto que las personas tengan oportunidad de compartir igual algo que has aprendido o una pregunta o alguna cosa que no se ha resuelto en toda la serie. Llevamos casi un año en Romanos. Pero bueno, al final del culto, pues igual tengamos un poquito de tiempo de charlas si es que hay ganas para eso. Pero por hoy nos quedamos con eso. Vamos a orar, que el Señor nos ayude a ser unidos, a demostrar la unidad. Y bueno, en cuanto a la unidad, pues después vamos a celebrar la Cena del Señor juntos, otra vez. Otra cosa que nos debería recordar, que estamos aquí todos
esperando la venida de Cristo. Estamos aquí luchando, esforzándonos, porque un día viene Cristo y vamos a celebrar la cena del Señor con Él. Por eso lo hacemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por traernos aquí, gracias por el tiempo en tu palabra, y pido que nos ayudes a ser más unidos, a colaborar. Gracias por el ejemplo de Pablo y por pues, la enseñanza de Pablo, y pido que nos ayudes a demostrar pues, esa actitud de amor y colaboración entre nosotros. Pido que nosotros seamos una iglesia efectiva, que pues hace una diferencia aquí en la ciudad de Rentería. Gracias por todo, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.